¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a comenzar este nuevo recopilatorio de noticias haciendo, eso de que los lunes son el mejor día de la semana, con una noticia que seguro habéis visto en un montón de páginas web, canales de YouTube, podcasts, incluso se ha hablado, y bastante de ello, en televisión. Os hablo del nuevo chip cuántico de Google que es una gran revolución dentro del sector de la computación cuántica. Se llama Willow y como buen procesador cuántico usa qubits en lugar de bits tradicionales. Los qubits, para el que no lo sepa, pueden dar como resultado 0 y 1 al mismo tiempo, lo que permite hacer muchos cálculos a la vez, es decir, los bits es 0 o 1, aquí puede ser todo a la vez. Y este chip cuántico tiene 105 qubits más que versiones anteriores. Lo bueno es que reduce los errores a medida que aumenta el número de qubits, algo muy importante en la computación cuántica. Y te estarás preguntando, pero ¿de verdad es súper rápido dentro de lo que es este tipo de computación? Sí, por ejemplo, resolvió un problema extremadamente complejo en 5 minutos y alguno dirá, mi ordenador hace problemas súper complicados en menos tiempo, claro, pero es que este problema le llevaría a una supercomputadora 10.000 trillones de años, es decir, más edad que la propia existencia del universo. Aún está en fase experimental, pero se espera que la computación cuántica ayude en áreas como la medicina, la ciencia de materiales, la inteligencia artificial. Digamos que, aunque lleva bastante tiempo este tipo de computación, como que todavía está echando a andar, como quien dice. Ahora vamos con dos noticias en una. En primer lugar os voy a dar creo que esto es una muy buena noticia, y es que el precio de los Galaxy S25 series por parte de nuevo de Green Future, que de este medio alemán creo que nos podemos fiar bastante, vuelven a ser exactamente los mismos que los modelos anteriores. Es decir, costará lo mismo el S25 Plus de 256 GB, 1.149 euros, el Galaxy S25 Ultra de 512 GB, 1.569 euros, pero no descartéis que como casi siempre hace Samsung, pues de inicio el modelo, de 512 cueste el de 256 o el de 1 TB de 512 GB, algo así. Y por otro lado, la noticia que yo me lo voy a tomar como algo no demasiado positivo de las supuestas especificaciones del S25 Ultra. Evidentemente habrá cambios, pero no sé si los cambios suficientes. Estamos hablando de un smartphone con Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con una cámara de vapor más grande, esto ayudará a gestionar bien la temperatura, con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas, cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50, también la del zoom óptico de 5 aumentos, y luego tendremos ese zoom más dedicado a retrato de 3 aumentos, con una resolución en el sensor de 10 megapíxeles. La batería será de 5.000 mAh cuando ya estamos viendo baterías muchísimo más capaces, y continuará con 45 vatios. Esquinas redondeadas, en cuanto al material estaremos hablando por supuesto de titanio, hasta 16 GB de RAM y accesorios magnéticos. Samsung, Oppo, Vivo, Honor y otras muchas marcas lo están haciendo muy bien. Yo creo que no es tan complicado. Y es que Samsung, aunque en este caso no va sola, no tiene las manos libres, sino que va de la mano de un par de compañías, ha, entre comillas, presentado su nuevo visor de realidad extendida. Digo entre comillas porque simplemente ha dicho, esto existe, pero no ha habido presentación de momento. Con un diseño muy similar al Meta Quest Pro, diría que casi calcado, no al de Apple, que aprendan algunos que hay vida más allá de la manzanita. Este visor se presentará en 2025 y se rumorea que muy pronto, y también llegaría el próximo año. De momento lo llaman Project Muhan, infinito en coreano. Hará el uso del recientemente presentado Android XR, de hecho han aprovechado esto para, que una cosa vaya con la otra. Así que en cierta forma es un proyecto conjunto de Samsung, Google y Qualcomm, que aportará el Snapdragon XR2 Plus Gen 2, pero más allá de esto que os acabo de mencionar, Samsung no ha avanzado mucho más, aunque podemos imaginarnos de qué se tratará porque ya hay visores similares. Parece que se enfocará más en la productividad y el consumo multimedia que en los videojuegos, pero tampoco podemos descartar esto, ni muchísimo menos, porque seguro que videojuegos también habrá. ¿Qué te parece? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Os acordáis de esos renders que al principio muchas risas, mucho
esto es imposible que Apple lo haga, de un diseño de iPhone con las cámaras en horizontal como si de un Google Pixel se tratara. Bueno, pues mucho jijiji, mucho jajaja, pero a lo mejor eso no iba muy desencaminado. Y digo parece porque me encanta el diseño de los Google Pixel, vaya por delante, pero en un dispositivo Apple esto me resultaría muy raro. Bueno, todo esto es a raíz de lo que estás viendo. En Weibo, el Twitter chino, ha aparecido, una fotografía que no es otra cosa que lo que dicen ser un chasis del iPhone 17 Pro. Y se me hace raro porque Apple lleva años dando la matraca, aunque con razón, con su módulo de cámaras en forma de triángulo para el cambio entre cámaras sin saltos, y los iPhone 16 además introdujeron un módulo en vertical para el vídeo espacial. Entonces, ¿qué sentido tendría esto? Pues chico, yo ya no sé, es realmente curioso y no descartéis una fuga controlada para ver cómo reacciona el gran público. No sé si Apple es muy de esto. Hay empresas que han admitido en el pasado hacer algo por el estilo, ¿no? Filtrar así algo para ver qué opina la gente y, bueno, que le hagamos gratis un estudio de mercado. ¿Qué te parece esto? Si hay una serie de teléfonos de Xiaomi que se venden como pan caliente, aparte de los Redmi Note, que esos son los que más se venden, son los Poco X. Así que la churrería no para ni por Navidad y pronto tendremos el nuevo Poco X7 entre nosotros. El diseño es muy parecido al del nuevo Redmi Note 14 Pro, con un módulo de cámaras centrado, pantalla curva y el nombre Poco bien grande, con un sistema de cámaras con una principal bastante decente y las otras, bueno, incluso parece que va a tener una cámara pegote de 2 megapíxeles, una buena batería y un precio que podría, ¿vale? Por eso he puesto ese asterisco, partir de unos 300 euros aproximadamente. Y ojo, porque el cerebro, nada mal, MediaTek Dimensity 7300, así que, bueno, básicamente sería algo así como una versión del Redmi Note 14 Pro. Por tanto, cambios, bueno, interesantes, con esa pantallita curva, con un procesador muy decente, con una cámara principal interesante, con una buena batería. Un teléfono que, sin lugar a dudas, seguro que ofrece un rendimiento bastante decente. Lo de la sucesora de Nintendo Switch está siendo fascinante. Todos los días hay alguna filtración de lo que sea. Incluso hay empresas mostrando de forma súper descarada, en parte, el diseño. Bueno, el caso es que esto se ha vuelto a activar de una forma muy bestia en los últimos 5 o 6 días. Yo te voy a ir poniendo imágenes y os voy comentando algunas cositas que podría traer. Lo primero que hay que saber es que el diseño será un poquito más refinado que el de Nintendo Switch, el del modelo actual, pero más grande. La pantalla crecerá hasta las 8 pulgadas o similar, por desgracia parece que no va a ser AMOLED. Botones con mayor recorrido, gatillos mejorados, un dock así un poquito curvo, hasta 3 colores o más bien versiones, blanco, gris oscuro y una edición especial, formato de cartuchos igual que el del modelo anterior, así que será retrocompatible en teoría, y con Joy-Cons magnéticos. Y el anuncio podría llegar en el mes de enero porque si lo hacen antes, entre tú y yo, no venden una sola Switch en Navidad. Mi opinión es que costará unos 400 euros el modelo base, más o menos, ¿eh? ¿Queréis que la compre y también antes de comprarla haga un vídeo del anuncio? Bueno, ¿queréis que hable de Nintendo Switch 2? Si es así, dejadme este texto, Switch de gafas, en los comentarios. A ver cuánta gente está de acuerdo con ello. Y hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero os haya gustado, os haya servido y como siempre tenéis todas las fuentes en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!